Hola, mi nombre es Vicente Calle, soy entrenador deportivo, principalmente de escalada deportiva, aunque académicamente graduado en entrenamiento de atletismo. En este canal estoy leyendo libros de entrenamiento deportivo, bueno, este es el primer libro que estoy leyendo, pero la idea es esa, leer, analizar, comentar libros de entrenamiento que no son los comunes que solemos ver durante la carrera, ¿ok? Por lo menos aquí en Venezuela, creo que en Latinoamérica, no sé. Si alguien tiene algún comentario o alguna observación, por favor háganmelo saber. El libro que estoy leyendo en estos momentos se llama Dinámica de la adquisición de habilidades, un enfoque basado en restricciones, escrito por el Dr. Keith Davis, Chris Button y Simon Bennett. ¿Okay? Hemos leído ya varios capítulos. El día de hoy voy a hablar la limitación del tiempo en la práctica. De antemano digo que no me voy a referir a algún tipo de sesión o de entrenamiento donde vas a manipular los tiempos, a pesar de que el título pueda llamar a eso, ¿no? La limitación del tiempo en la práctica. Pero bueno, voy a comenzar a leer y vamos viendo de qué se trata. Una característica importante del enfoque basado en restricciones se refiere a cómo se puede producir un cambio en la conducta de movimiento como una función del aprendizaje y el desarrollo. Claro, ¿no? Se entiende. Un objetivo importante en la investigación tradicional sobre la práctica ha sido proporcionar leyes generales para describir la función del cambio y el desarrollo. La teoría dominante del cambio con el aprendizaje es la ley de potencia de la práctica, que se ha llamado la ley ubicua del aprendizaje, esto propuesto por Newell y Rosenblum en 1981. La investigación que examina los efectos acumulados de la práctica prolongada y las tasas de aprendizaje sugirió que la función que mejor describe esta relación es monótona. Ok, aquí leído estos dos párrafos podemos entender que primero cuando entrenamos, o según los autores, cuando entrenamos queremos una modificación del comportamiento de la persona, ¿verdad? Queremos que esté aprendiendo, que esté mejorando constantemente. También se dice entonces que a mayor cantidad de práctica hay un momento en que la relación es monótona. Ya vamos a entender un poco. Continúo. Una relación monótona entre dos variables, por ejemplo, la tasa de aprendizaje y la cantidad de práctica, indica que a medida que una variable aumenta, es decir, la cantidad de práctica, la otra variable, es decir, la tasa de aprendizaje, cambia en la misma dirección. Por lo tanto, la ley de potencia de la práctica establece que el aprendizaje se produce a un ritmo rápido después del inicio de la práctica, pero que la tasa de aprendizaje se acelera negativamente con el tiempo a medida que continúa la práctica. En conjunto, estas ideas sugieren que la cantidad de aprendizaje que adquieren las personas es típicamente una función de la cantidad de práctica que realizan. Sin embargo, más adelante en el aprendizaje tienden a haber una estabilización en la cantidad de mejora obtenida a partir de una cantidad de ensayos de práctica. Muy bien. ¿Qué comprendo yo de lo que acabo de leer? Que cuando empezamos a entrenar, según vayamos practicando y la cantidad de práctica que hagamos, hay una mejora, se podría decir que incluso hasta lineal, pequeñas ondulaciones, ¿no? Pero casi lineal que va en ascenso. Voy practicando, voy mejorando. Sin embargo, está demostrado que en el tiempo esta mejora entra en una meseta debido a la monotonía que ocurre, ¿ok? Continúo leyendo. Algunos análisis de datos informados y observados sobre la cantidad de tiempo que los músicos dedican a la práctica deliberada, mencionado en el capítulo anterior, han respaldado la hipótesis de los beneficios monótonos. Por ejemplo, como se mencionó en el capítulo 1, Erickson, Krampe y Tesh Romer en 1993 destacaron la relación monótona entre la cantidad de horas que los músicos practicaban deliberadamente y el nivel de interpretación que alcanzaban. Ok, aquí viene el estudio, el famoso estudio que la gente empezó a decir 10.000 horas. Ellos se dieron cuenta que los músicos élites, por decirlo de alguna forma, o avanzados, expertos, maestros, practicaban 10.000 horas con respecto a las 7.000 que practicaban los no tan buenos como estos, ¿no?
Entonces, de ahí viene, pero sin embargo, como mencioné en el capítulo anterior, hay otras variables que el mismo Erickson luego aludió en otros estudios y en libros que publicó. ¿Ok? No fijarse en una hora determinada de cantidad o una cantidad de tiempo de entrenamiento. Durante la práctica deliberada, el alumno también suele recibir la instrucción de un practicante durante periodos prolongados. El concepto de práctica deliberada sugiere que, dado que la experiencia es específica de un dominio, los alumnos deberían esperar poca transferencia de sus capacidades a otros campos. Por ejemplo, los bailarines altamente calificados con varios años de experiencia podrían esperar poca transferencia de su habilidad técnica a la gimnasia o el patinaje sobre hielo, a menos que realicen un periodo prolongado de práctica deliberada en esas actividades. Ok, cuando hacemos este tipo de entrenamiento deliberado, la mejora, según los estudios, es específicamente en el área que se está entrenando o practicando. No se ha demostrado que hay una transferencia cierta de un entrenamiento de una disciplina a otra, por lo cual como entrenadores y como atletas tenemos que vigilar muy bien a qué dedicamos el tiempo, ¿okay? Sobre todo mientras mayor cronológicamente es el atleta, o sea, mientras más viejo, si se quiere entender, es el atleta. ¿A qué le dedica el tiempo? A más joven es incluso mejor, ¿verdad? De que pruebe varios deportes, varios tipos de entrenamiento para que tenga un mayor bagaje de gestos deportivos, un mayor repertorio. Pero a mayor edad tiene que dedicarse específicamente más a su área, ¿ok? Continúo, las investigaciones sobre la práctica deliberada muestran la debilidad habitual de agrupar datos de diferentes estudiantes, sin reconocer las limitaciones únicas que cada persona debe satisfacer. Aquí los autores del libro que estamos leyendo hacen una crítica constructiva, imagino, sobre las investigaciones que hay sobre la práctica deliberada, reconociendo el potencial que hay en las prácticas deliberadas, pero aludiendo a la falta que dicen que los estudios que han presentado, por lo menos hasta la fecha de la publicación de este libro, recuerden, en los estudios no se hacía un comentario o una investigación o mencionaban expresamente qué ocurría con el individuo, con las limitaciones del individuo como tal y en el contexto de la tarea en la que estaba explicando. Ok, pongamos un escalador deportivo, deporte nuevo en las Olimpiadas, el deporte que entreno, que hago. Una persona practica deliberadamente la escalada. No quiere decir que yo, por lo menos que es un tipo de deporte de grip, de agarre, no quiere decir que yo me voy a ir a hacer judo, que es un deporte también de agarre, y voy a transferir, ¿ok? Eso por un lado. Y por el otro lado, es que mi práctica deliberada, consciente, súper enfocada, mindfulness en el entrenamiento, no va a obedecer también a una individualidad, a ciertas restricciones que yo tengo como persona. Lo que ellos dicen es que al momento del estudio no tomaron eso en cuenta, ¿ok? Ya vamos a ver por qué esto es importante. La naturaleza precoz de las habilidades de muchos artistas cuestiona la idea de que el tiempo dedicado a la práctica deliberada es la principal limitación para la adquisición de habilidades y el desarrollo del talento. ¿Qué quiere decir esto? Muchos jóvenes, cada vez incluso más jóvenes, como LeBron teniendo un contrato a los 18 años, los futbolistas de 17 años, los de las grandes ligas también, a pesar de que son realmente jóvenes, tienen un mejor gesto deportivo que las personas mayores que tienen mucho tiempo jugando, ¿verdad? Cuando empezó LeBron le ganaba a muchos. Michael Jordan cuando empezó de joven también le ganaba a muchos. En el caso de fútbol se ve más marcado incluso, ¿no? Y en béisbol. Entonces, ¿cómo vamos a hablar que estos jóvenes practicaron 10.000 horas si en realidad son súper jóvenes? Más seguro llegó a esas famosas 10.000 horas las personas mayores.
Continúo leyendo. No basta con saber la cantidad de horas que los alumnos deben dedicar a la práctica deliberada. Los profesionales del movimiento deben gestionar los cambios en el aprendizaje y un método crucial es manipular las limitaciones que se le imponen a los alumnos cuando intentan descubrir sus propias soluciones de movimientos. Entonces, en conclusión, cerrando el capítulo de hoy, no es perseguir una cantidad de tiempo, como cuando trabajaba para cierta selección que me decías, tienes que entrenar a los chicos durante 4 horas obligadamente. No, eso no es lo importante. 4 horas al día, 8 horas al día, 3 horas al día, no es lo importante. El método crucial es manipular las limitaciones que se le imponen a los alumnos cuando intentan descubrir sus propias soluciones al movimiento, es atender al individuo, saber cuáles son sus deficiencias y sus fortalezas, fortalecer y debilitar otras. Es tema de otro costal, como dicen por ahí. Pero es eso, atender la individualidad, la manipulación de las cargas al individuo en específico. ¿Ok? Bueno, con esto cierro el capítulo de hoy. Espero que les sea de ayuda en su entrenamiento. Entonces atiendan, háganse test, grábense, véanse cuáles son sus requerimientos individuales sin atender a lo que les digan los demás, si son autoentrenados, y si son entrenadores, atiendan las faltas individuales de cada atleta. ¿Ok? El cómo quizás lo veamos más adelante, continuaremos leyendo en los próximos días. El miércoles trataré de sacar el próximo video, voy a tratar de hacerlo ahora miércoles y sábado. Bueno, si tienen algún comentario, por favor déjenlo abajo, y si les gustó el video denle like. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.